Sí, lo voy a grabar acá. Muy bien. Y vamos a estar compartiendo esta presentación. Vamos a ver cómo nos va. Declaración de fe. Esta clase tiene como nombre credo y le pusimos credo porque por varios aspectos. De hecho, voy a sacar esto antes de comenzar. De un momentito. Ya vamos a compartir nuevamente. Le pusimos credo por varios aspectos. Credo es un término en latín que se utiliza muchísimo en la historia de la iglesia para poder denominar las creencias de la iglesia. Sobre todo porque es un término que sirvió para establecer pilares de las creencias que tenían los apóstoles y es súper importante nosotros no desligarnos de la enseñanza histórica de lo que creyeron los cristianos hacia un inicio. O sea, estamos hablando que lo que decíamos delante, nuestra fe no está sustentada sobre la subjetividad, sobre ideas de personas, etcétera, que sean modernas, sino que estamos hablando que nuestras creencias están 100% ligadas hacia las enseñanzas de los apóstoles. Entonces el término credo tiene que ver con un término que se utilizó muchísimo al principio de los siglos de la iglesia, de los primeros años de la iglesia, para poder establecer doctrinas, lo que esas personas creían. Entonces el término en latín de credo significa yo creo. Eso significa. Esto es lo que creemos. Y le quisimos poner de esa forma para no desligarnos de esta fe histórica. Como les había comentado, antes de poder comenzar la clase, la idea es que podamos tener toda la libertad de las preguntas que podamos llegar a realizar. Vamos a estar posiblemente teniendo muchos choques entre nuestras creencias en cosas que nosotros considerábamos que eran correctas o que pensábamos que eran de esta forma, porque me lo enseñaron de esta forma, porque mis papás creían en esto, porque un pastor me enseñó de esta manera. Pero es súper importante que todo lo que nosotros podamos establecer como marco de creencia podamos estar 100% ligado a la escritura. No es que a mí me enseñaron o a mí me dijeron o que si bien eso es importante, no lo vamos a desechar, es importante que podamos pasarlo por el filtro de la palabra del Señor, ¿ya? ¿Por qué es importante una declaración de fe? Lo orábamos recién, porque ponemos pilares establecidos en una construcción. La Biblia establece que nosotros estamos fundamentados estamos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la piedra principal. Efesios 2. Jesucristo es la piedra principal. Y nosotros estamos sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es la revelación de los profetas y los apóstoles. Y ese fundamento se pone una sola vez y para siempre. Uno en una edificación no está poniendo fundamento sobre fundamento. No es como que tú pones el fundamento y después ya vuelves a construir. Bueno, aquí tengo al Francisco Contreras, que conoce bastante de eso, entonces no es como que tú puedes estar poniendo varias veces ese fundamento constantemente a medida que vas subiendo en los pisos, sino que se pone una sola vez y sobre ese fundamento la iglesia está siendo edificada. Nosotros seguimos construyendo, por si acaso. Todos nos encontramos en una constante edificación. El apóstol Pablo lo menciona en 1 Corintios 3, el pastor Gerson también lo estaba hablando la otra vez, sobre que el Señor el día de mañana va a poner a prueba nuestras obras por medio del fuego. Y si bien algunos van a ser salvos, el Señor por medio de las obras que han realizado, las va a probar y algunos van a haber edificado con piedras preciosas y otros posiblemente con hojarasca, con instrumentos o materiales que son de poco uso, de poca estabilidad, de poca resistencia y el fuego va a manifestar la calidad de esa obra. O sea, quiere decir que nosotros nos encontramos en edificación constante. ¿Qué nos lleva a eso? A poder entender que la declaración de fe de una iglesia local es determinante para la unidad y el criterio que se va a establecer para todas las personas que van a participar de una iglesia. De hecho, estamos considerando que el día de mañana, parte de esta declaración que nosotros vamos a estar teniendo, la podamos firmar porque nos vamos a comprometer a ella. Que las enseñanzas, las predicaciones, nuestras canciones, todo va a estar acorde y no se va a salir de este tipo de enseñanzas en nuestra iglesia. Así que, ¿por qué es importante? Para poder evitar divisiones el día de mañana. Porque si el día de mañana se levanta algún líder
que piensa diferente a lo que está establecido en la declaración, claramente va a estar generando una división interna y una fisura que el día de mañana te puede llevar a un cisma. Y en la historia de la iglesia, si uno va aprendiendo de eso, se va a dar cuenta que se caracteriza por eso, que se levantaban líderes, de hecho, incluso en la época del apóstol Pablo, de Juan, donde enseñaban doctrinas apartadas de lo que ellos enseñaban y generaban divisiones en la iglesia. En tercera de Juan usted se va a dar cuenta que hay un hombre que se llama Diótrefes que no le permitía al apóstol Juan llegar a la iglesia local, no le permitía, y se levantó por sobre los demás como dando a entender de que él era el único líder y él tenía solamente la única revelación. Entonces se apartó, generó una fisura porque no continuó con la doctrina que estaba establecida por los apóstoles. Entonces, la importancia de una declaración de fe tiene que ver en base a la unidad. Tenemos que caminar en unidad. ¿Usted ha escuchado a los pastores que constantemente están hablando de esto? Que tenemos que caminar en unidad, tenemos que estar con idealmente el mismo criterio. No es que del 100% de las cosas vamos a pensar exactamente igual, pero sí en lo fundamental nosotros tenemos que estar conversando lo mismo, ¿ya? Muy bien. Antes de mostrar la declaración, también importante, mis amados. Esto no es para que ahora nosotros salgamos a cortar cabeza a personas que piensen diferente a nosotros. Ah, porque ahora yo tengo este entendimiento, si hay una persona que piensa diferente a mí, yo inmediatamente voy a cortar cabeza. No se va a hacer de esa manera y usted también lo va a estar viendo por medio de la estructura que vamos a estar teniendo de las clases. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? Que la estructura de las clases va a estar siendo con nuestras creencias, ya lo va a estar viendo más adelante, qué es lo que nosotros creemos como casa ministerial, como iglesia local. Vamos a estar viendo dentro de esas creencias qué es lo fundamental de esas creencias, o sea, donde hay unidad con otras iglesias locales, con otras denominaciones cristianas, bautistas, presbiterianos, anglicanos, que son otras denominaciones, a diferencia de nosotros, que si ponemos estas doctrinas, todos vamos a estar de acuerdo con esas doctrinas centrales. Y tenemos unidad en eso, como cuerpo de Cristo. Pero también vamos a tener derivados dentro de las clases, que va a estar siendo doctrinas de segundo orden, o doctrinas que no son fundamentales, y donde vamos a estar teniendo distinciones con otras iglesias. Por ejemplo, si el bautismo se tiene que hacer en agua, sumergiendo, o si se tiene que hacer por aspersión, solamente poniendo un poquitito de agua, hay iglesias que lo hacen de esa manera y otras iglesias que lo hacen de otra forma. Ahí podemos generar diálogo en esas doctrinas secundarias. Es un hermano en la fe. Y por eso tenemos que buscar esta unidad, aún así en las distinciones que podemos llegar a tener. Por eso es bueno poner estos marcos fundamentales, secundarias, y vamos a estar hablando de cuáles son las enseñanzas apartadas de la fe. Lo que ya es considerado una herejía o aquellos líderes que han cometido apostasía al creer en este tipo de enseñanzas, ¿ya? Y así se va a estar mostrando que en base a nuestras creencias, todo eso lo vamos a estar desglosando en las siguientes clases. ¿Se va entendiendo, cierto? Muy bien. Entonces, declaraciones de fe usted va a estar viendo por todos lados. O sea, los concilios, el primero que usted va a estar viendo va a ser el concilio de Jerusalén, Hechos 15. Los gentiles se empiezan a salvar, y cuando los gentiles se están salvando, porque recuerde que los judíos pensaban que la salvación solamente iba a ser para ellos, y el Señor, tomando este endurecimiento en parte por el pueblo judío, aperturó la salvación hacia los gentiles, que somos nosotros. Y en Hechos 15 se dieron cuenta que los gentiles se estaban salvando y decían, ok, los hacemos circuncidarse, o sea, cortarse el prepucio, para que pertenezcan a el pueblo del pacto, o no lo hacemos. Y desde ahí se juntan todos los apóstoles, los líderes de la iglesia, para poder generar una especie de declaración de fe. Esto le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponerles más carga que estas cosas a los gentiles. Entonces toman determinaciones de doctrinas fundamentales en sus creencias. Y así posteriormente lo vemos en la historia de la iglesia, que se empezaron a generar concilios por medio de falsas enseñanzas que se iban levantando. Así que la importancia de una declaración de fe, entonces, volviendo a eso, son pilares fundamentales que nos permiten la construcción de las iglesias.
para poder caminar en unidad. ¿Ya? Muy bien. Vamos a compartir entonces la presentación. ¿Dónde dejé esto? Muy bien. Denme un momentito que se perdió esta cosa. Acá. Ya. Ahí está. Ya. Entonces, declaración de fe. Es importante ir entendiendo lo siguiente, mis amados. ¿Se ve bien ahí, cierto? Sí, muy bien. Nuestra fe no está sobre las emociones, sobre ideas modernas, sino que estamos hablando que está sobre una fe bíblica, una fe histórica, una fe que proclamaban los apóstoles, creencias que ellos establecieron. Ellos enviaron cartas, afirmaban a las iglesias, aperturaban iglesias, predicaban un mensaje, predicaban sobre Jesucristo, tenían doctrinas esenciales que constantemente estaban en su boca y eran lo que ellos compartían en las mesas. Los apóstoles entregaban algo y eso que entregaban quedó documentado en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos de una declaración de fe o creencias específicas las cuales creen las iglesias locales, tenemos que entender que no está por ideas del mundo, por ideas de una persona normal que se levantó, sino que estamos hablando de un establecimiento de doctrinas bíblicas, históricas del cristianismo, que es la base apostólica de sus enseñanzas, ¿ya? Así que tenemos enseñanzas bíblicas, enseñanza apostólica y enseñanza histórica. Si nos llegamos a salir de estas verdades, nos vamos a estar apartando de la fe histórica, nos vamos a estar apartando de una fe bíblica y nos vamos a estar apartando de la misma enseñanza de Jesucristo, y eso es peligroso. Le pido que me acompañe a 2 de Juan 1.9 para que podamos ver la importancia de la doctrina. 2 de Juan 1.9. Si nosotros nos alejamos de la doctrina, amados, nos vamos a estar alejando del mismo Jesucristo y vamos a estar dando manifestación de que Él no habita en nosotros. La enseñanza de Jesucristo es tan importante como su persona, porque tiene que ver con Él, tiene que ver con quién es Él. 2 de Juan 1.9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea que mantenerse en la doctrina de quién es Jesucristo, la enseñanza apostólica de la persona del Hijo, está manifestando que nosotros tenemos al Padre y al Hijo habitando en nosotros. Si una persona persevera en una herejía o persevera en una enseñanza apartada de la Escritura, está dando fruto que el Padre y el Hijo no moran en él. Nuevamente, 2 de Juan 1.9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así que toda iglesia tiene que saber permanecer unida en este tipo de convicciones, en este tipo de enseñanzas, porque fueron los apóstoles las que lo establecieron. Y a eso nos referíamos delante, a que Efesios 2 menciona que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. La iglesia, mis amados, que ya no estamos hablando de mi habitación iglesia, sino que la iglesia históricamente es considerada por 1 de Timoteo 3.15 columna y baluarte de la verdad. Como es columna y baluarte de la verdad, nosotros tenemos que saber sujetarnos a la enseñanza que ella ya ha establecido. Así que nos tenemos que sí o sí comprometer como iglesia, como casa, a abrazar las doctrinas que son fundamentales en eso. Así que quiero inmediatamente también intentar llevarlos a lo siguiente. En estas clases, como también el Evangelio es una persona, vamos a estar teniendo mucho conocimiento de parte del Señor por medio de la Escritura. Y el Señor nos va a empezar a aperturar la enseñanza bíblica. Eso es maravilloso. Pero yo le pido que por un escalón que suba de conocimiento, suba 2 de humildad. ¿Ya? Por un escalón que usted
suba de conocimiento, suba 2 escalones de humildad. Porque ese conocimiento, junto con la humildad, nos va a permitir caminar en unidad como iglesia con otras iglesias locales. Hermanos en la fe, que puedan pertenecer 10 personas que estén participando de una iglesia local, como a lo mejor 3.000 personas en otra iglesia, que comparten las enseñanzas fundamentales que nosotros creemos y que son hermanos en la fe. Por eso tenemos que mantener este equilibrio que se menciona de Jesucristo, que era lleno de gracia y que era lleno de verdad. Vimos su gloria, Juan 1:14, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. O sea, hay personas que pueden tener mucha verdad, pero que dañan con esa verdad porque carecen de gracia. Y están haciendo daño por medio de lo que conocen. Edifican con sus manos ensangrentadas. Están manchadas sus manos porque generaron daño con lo que creían. No lo supieron decir, ocuparon un mal canal, no tenían gracia en la forma de poder explicar esto, e inmediatamente salieron con el hacha y empezaron a cortar todo árbol desde la raíz. Y eso hay que tener cuidado, porque hay matices dentro de las doctrinas. Y por otro lado, hay personas que tienen mucha gracia y que dicen muchas cosas de manera muy bella y utilizan muy buenos canales, pero que carecen de verdad. Y que son tan destructivos o tan destructores como aquellos que tienen verdad sin gracia. Entonces, hay que tener este equilibrio de nuestro Señor Jesucristo a su imagen, llenos de gracia y llenos de verdad. Entonces, el conocimiento que nos lleve también junto con la humildad, que podamos estar creciendo mucho más y pidiéndole al Señor, Señor, usted me va a revelar su palabra y me está permitiendo el poder conocer. Deme humildad para poder recibirla y poder entregarla. Quite toda altivez de mi corazón, todo orgullo de mi corazón, porque normalmente el ser humano batalla con eso. Permítame tener humildad para poder caminar en unidad y que pueda ser esto entregado con gracia y con verdad. Muy bien, amados. Entonces, temas importantes acá. Caminando en unidad. Y esto es súper importante porque si la doctrina, mis amados, no importara, en vano nuestro Señor Jesucristo predicó y en vano los apóstoles escribieron sus cartas. Porque si no todas, la gran mayoría de las cartas apostólicas, las 13 del apóstol Pablo y las generales, están realizadas y están hechas para las iglesias que se estaban introduciendo ciertas doctrinas erradas y los apóstoles enviaban las cartas para poder afirmar a la iglesia en doctrinas fundamentales. Por ejemplo, los gálatas se estaban apartando del evangelio y estaban imponiendo reglas al evangelio para poder obtener la salvación o su santificación. Y el apóstol Pablo les dice que él los engañó, que él los embrujó. ¿Cómo tan rápido cayeron de la gracia? O sea, si ustedes nacieron en el Espíritu, ¿qué les dice que ahora van a perseverar en la carne? Imponiendo reglas. La misma gracia que los salva, la misma gracia los santifica y empiezan a crecer en ella. Entonces confíen en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que entendamos que la doctrina va a dividir en ciertos aspectos, pero también va a afirmar la unidad de las iglesias. Es como todo, una pared y una construcción, un pilar que genera una pared, te va a generar una construcción sólida, pero a la vez también te va a dividir espacios. Entonces, la doctrina te permite construir con lo fundamental en unidad, pero a la vez también te va a separar de algunas enseñanzas que están erradas, porque divide la verdad de la mentira. Así que Jesucristo predicó doctrina. De hecho, cuando termina el Sermón del Monte, en Mateo 7, al finalizar el Sermón del Monte, dicen que se asombraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Entonces se asombraban de lo que enseñaba. Esa palabra tengo entendido que es didascalía, la palabra doctrina, que tiene que ver con enseñanza. Es enseñanza que nosotros vamos teniendo, pero es importante el poder ir aprendiendo que de Hechos 2:42, cuando nosotros estamos hablando que
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, las tres que siguen después de doctrina se fundamentan y su base tiene que estar en la enseñanza apostólica. Porque tú no puedes caminar en unidad si es que tienes disparates y por todos lados cada uno cree lo que bien le parece. De hecho, es el tiempo de los jueces ese, que es uno de los libros más tristes que hay en el Antiguo Testamento, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Desde sus creencias, desde las cosas que ellos consideraban correctas, el libro de jueces constantemente decía, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Lea al finalizar el libro de jueces, termina muy triste, porque las personas consideraban ciertos pensamientos, ciertas posturas, y eso los llevaba a poder errar, porque un pensamiento errado te lleva a una mala conducta, a deshonrar al Señor. Entonces, la importancia de poder caminar en Hechos 2.42, que es lo que siempre hemos estado hablando, es que Hechos 2.42 se va a sustentar muchísimo y todas las otras tres que estamos hablando de la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, en que tengamos una base sólida también en las doctrinas y estemos en unidad también en eso. Así que el sustento tiene que estar en las escrituras, tenemos que saber caminar en esta verdad, tenemos que saber caminar en esta verdad, porque la Biblia establece que por medio de la enseñanza de las Escrituras el hombre de Dios es perfeccionado para toda buena obra. Dice la Escritura, toda Escritura es inspirada por Dios, según Timoteo 3:16, y es útil para enseñar, redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nuestra perfección y nuestra madurez en Cristo, nuestro perfeccionamiento, va a venir por medio de la exposición de la palabra del Señor. Y por eso nosotros tenemos que sí o sí estar adecuados y sujetarnos a esa verdad. Así que la unidad verdadera requiere una doctrina compartida. Valoramos muchísimo la diversidad que hay en el cuerpo de Cristo en términos secundarios, pero creemos también en la unidad dentro de las verdades que son fundamentales y reveladas en las Escrituras. Estas doctrinas entonces son el fundamento espiritual y doctrinal de nuestra iglesia, mi habitación iglesia, y de todo su ministerio. Es lo que habíamos hablado delante, nuestras canciones, nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas van a ir acorde a esta verdad. Bien, una fe bíblica. ¿A qué nos estamos refiriendo con una fe bíblica? Y tomándome un poquitito también de esto, mis amados, la otra vez lo hablábamos también con el equipo de liderazgo de las iglesias en hogares. Tenemos que saber nosotros caminar en lo que hablamos delante de la unidad, porque así nos va permitiendo también, a medida que vamos escarbando la doctrina, nos va permitiendo el poder ir creciendo en el discernimiento del bien y del mal por medio de la escritura. De hecho, el autor de los Hebreos, si usted me acompaña a Hebreos 5, el autor de los Hebreos, desde el versículo 11 en adelante, dice lo siguiente, mira. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, aquí lo está retando el autor de los Hebreos a su audiencia. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que yo os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, hay tiempo en el cual uno ya es pequeño y empieza a crecer y está comiendo cierto tipo de alimento, pero tiene que llegar un periodo en el cual ya a medida que van pasando los años nosotros tengamos que recibir otro tipo de alimento y tenemos que crecer en base a eso. Esto lo hablábamos en base a aquellos hermanos que son un poco más débiles en la fe, que si bien al hermano débil en la fe nosotros lo vamos a apoyar y vamos a abonar a ese hermano, nosotros no vamos a hacer de esta excepción la regla hacia la iglesia. O sea, vamos a fortalecer al hermano y lo vamos a atraer para su crecimiento. Pero la iglesia no se puede adecuar completamente en su organismo y en todo lo que hace hacia el hermano más débil. El hermano más débil se tiene que ir adecuando a lo que se va estableciendo como iglesia. Entonces el apóstol acá en Hebreos nos está diciendo que en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. O sea, si eres niño,
Vas a ser inexperto en lo que está diciendo la escritura, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todos tenemos que saber llegar a esa estatura porque esto no está escrito para líderes de iglesia. Esto está escrito para la iglesia local, para los miembros de la iglesia. Todos tenemos que saber llegar a esa medida, de poder ir creciendo en el conocimiento de la escritura, pero nos tenemos que ir exponiendo a esta verdad, para que cuando venga el alimento sólido no nos empache, que no nos atragantemos, sino que podamos ir digiriendo correctamente y poder ir creciendo en conjunto. Eso es importante, amados, para que el día de mañana todos podamos ir teniendo un cierto discernimiento para cuando escuchemos algo, sepamos qué es lo que viene realmente de la escritura, qué es lo que viene de parte del Señor y qué es lo que yo tengo que saber desechar. O sea, esto yo no lo voy a comer. Y aunque venga por un predicador famoso, yo esto no lo voy a comer, no puedo comerlo, porque se está anteponiendo a la escritura. Y por eso yo voy ejercitando el discernimiento por medio de la exposición a la palabra del Señor. Y esto es súper importante, es un llamado para todos nosotros a poder caminar en esta verdad. Recuerde que es un pilar de la iglesia, doctrina de los apóstoles. Que no le dé susto, que no le dé dolor de guata. Esto, si el Espíritu Santo a usted lo llamó, el Espíritu Santo lo va a santificar y le va a permitir crecer en eso. Lo hablábamos hace poco con un buen amigo que me decía, yo no tenía la experiencia antes, no me interesaba el poder leer, hoy en día se está comiendo libros por doquier. ¿Pero por qué? Porque ama hoy en día al Señor y el Señor lo está empujando a eso. Y uno lo ve por medio del fruto. Entonces, todos tenemos para poder estar creciendo, todos tenemos hoy en día el acceso a la información es tremendo, entonces aprovechemos esa instancia. Bueno, una fe bíblica. Jesús y los apóstoles enseñaron doctrina, como decíamos delante, por eso el fundamento viene de los apóstoles y los profetas, ese fundamento fue puesto una vez, que estábamos hablando al inicio también, y eso nos sirve para la edificación. Está puesta la zapata, ya está puesto el fundamento, no lo vamos a poner nuevamente. La Biblia como revelación divina es suficiente para enseñar, para corregir y para formar al creyente. Y nuestras bases de creencia vienen de la Escritura, vienen de la palabra del Señor. No vienen de otras fuentes, vienen de la palabra del Señor. A esto es lo que nosotros denominamos, a esto es lo que nosotros denominamos como doctrinas de primer orden. ¿Ya? Y aquí anote por favor eso, porque es súper importante, doctrinas de primer orden. Las doctrinas de primer orden nos estamos refiriendo a doctrinas que son fundamentales en el cristianismo. No hay matices en esto. Si hablamos de que Jesucristo es Dios, no puede venir otra persona a decirme, no, Jesucristo es el primer ser creado. Esa persona se apartó absolutamente de la enseñanza bíblica, apostólica, histórica de la iglesia. Está totalmente apartado de esa enseñanza. Entonces son creencias fundamentales. Todas las iglesias tienen que saber creer, todas las iglesias, denominaciones, todas tienen que saber creer este tipo de enseñanzas. No pueden haber matices. Y esto es lo que permite en cierto aspecto responder a la oración de Jesucristo en Juan 17, permítales que sean uno, en parte, porque no se ha logrado en su plenitud, claramente esa respuesta completa, pero sí podemos ver vislumbres o podemos tener un cierto acercamiento a esa oración que tenía Jesucristo de que puedan ser uno cuando hablamos de enseñanzas que son fundamentales en el cristianismo. Cualquier iglesia que se llegue a apartar de esto, amados hermanos, está en apostasía, cometió apostasía, y apostasía significa apartarse de la fe. Recuerde lo que decía recién, segunda de Juan 1:9, todo aquel que abandona la doctrina de Cristo no tiene al Padre y al Hijo. Que no persevera la doctrina de Cristo no tiene al Padre y al Hijo. Porque el creer en estas enseñanzas fundamentales es fruto y es manifestación de que hemos sido salvados. Si yo persevero en una enseñanza y en una doctrina, el Padre y el Hijo habitan en mí, eso quiere decir que he tenido un nuevo nacimiento.
Entonces, el perseverar en estas enseñanzas que son fundamentales es un fruto que el Espíritu Santo está morando en mí. Entonces, toma atención a esto. Las enseñanzas fundamentales nos permiten el poder tener diálogo con otras denominaciones. Voy a explicar rápidamente cuando nos referimos a denominaciones. Nos estamos refiriendo a el tiempo de la Reforma Protestante, estamos hablando de la Edad Media, se aparta la iglesia o hay una especie de cisma donde se denomina iglesia protestante a, a una iglesia, porque igual fueron varias reformas que se dieron, pero una iglesia que estaba saliendo del catolicismo romano, que se había apartado de enseñanzas fundamentales como la doctrina de la salvación. Y empiezan a salir, por ejemplo, los luteranos, que nacen también de la línea de Martín Lutero, empiezan a nacer iglesias como las anglicanas, que nacen en la iglesia de Inglaterra, tenemos iglesias presbiterianas que nacen también en esa época, entonces vamos hablando de denominaciones, que son líneas de iglesia que tienen sus propias creencias fundamentadas todas en estas enseñanzas que son primarias o fundamentales y que tienen ciertas distinciones en las enseñanzas secundarias, pero son históricas porque nacen en 1500 y tanto. Entonces, cuando usted se encuentre con algún hermano que sea de una iglesia anglicana, por ejemplo, es hermano en la fe. No estamos hablando, y ellos también ocupan, por ejemplo, el cuello clerical, como los curas sacerdotes romanos, pero son hermanos en la fe. Es más, eh, José la otra vez cuando estaba predicando, ella decía que uno de sus autores favoritos es John Stott, y John Stott es anglicano. Pertenece a todo este círculo cristiano en la fe donde tenemos unidad en lo fundamental. Uno de mis pastores favoritos y maestros favoritos que yo leo mucho es presbiteriano. Son líneas denominacionales. Pero cuando hablamos de lo fundamental tenemos unidad. Todos creemos exactamente lo mismo. Y eso nos permite el poder tener una línea histórica. ¿Ya? Lo explico muy brevemente porque estamos hablando de denominación y de repente alguien puede decir, pucha, ¿a qué nos referimos con denominación? Muy bien, entonces, cuando hablamos de enseñanzas fundamentales, tenemos unidad con las demás denominaciones. Pero cuando hablamos de enseñanzas secundarias, tenemos que tener diálogo. Y cuando hablamos de enseñanzas apartadas, tenemos que generar distancia o predicar el evangelio a la persona que está creyendo eso, para que pueda ser expuesto a la luz de la gloria de Cristo. ¿Ya? Así que es importante, también me gustaría el poder hablarles brevemente de algo, porque esto tiene que ver también con caminar en unidad y diálogo. Si hay alguien que piense diferente a nosotros, nosotros no podemos ir con la espada inmediatamente a cortar. Es importante que podamos mantener ciertos patrones que nos enseñan las escrituras, que si usted va a entregar defensa de algo, de lo que usted cree, tiene que ser con mansedumbre y reverencia. Primera de Pedro 3:15. Presenta en defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que se oponga o que levante preguntas hacia cuál es su fe. Mansedumbre y reverencia. El siervo del Señor, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija. O sea, el mismo grado y importancia que tiene la enseñanza tiene que ver con el carácter de Cristo. A mí personalmente igual me genera algo como distancia todos estos canales que están en Instagram donde todo lo que hablan es respecto a falsos maestros, falsos profetas y todo esto, y que esto está mal, y que esto está mal, y que esto está mal. Eso tiene su parte, y no es que esté mal en sí mismo, pero dedicar un canal completo solamente a lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, igual es un tema. Porque cuando empezamos a edificar también la otra parte, y la Biblia y el Nuevo Testamento menciona todo, la parte A y la parte B, todo el consejo del Señor. Por tanto, id a ser discípulos y a ser discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, no solamente una parte. Entonces, que esto nos permita el poder tener un corazón también íntegro, cuidadoso de lo que nosotros vamos a estar exponiendo, de lo que nosotros también creemos. ¿Ya? Así que así van a ser las estructuras también de las clases, como les mencionaba. Las clases van a venir con nuestras creencias, lo fundamental, lo secundario y lo que nos separa de ciertas creencias. ¿Ya? Muy bien. Fundamento apostólico. El credo.
¿A qué nos estamos refiriendo con el credo? En los primeros siglos, los cristianos, aquí nos estamos refiriendo a padres de la iglesia o padres apostólicos que se les llama a ellos, muchos de ellos que venían de escuchar a los apóstoles, que son la generación posterior a la muerte de los apóstoles. Los padres apostólicos, padres de la iglesia, durante los primeros años, en las distintas ramas del cristianismo, porque esto de ver bautistas o presbiterianos o anglicanos o pentecostales, denominaciones, no es algo novedoso. En la primera iglesia también se daba, estaba la iglesia de Antioquía, estaba la iglesia de Jerusalén, estaba la iglesia de Alejandría, la iglesia en Roma. Recuerde que las cartas se están escribiendo a muchas iglesias del Asia Menor. Hay iglesias locales y también tenían distinciones. Entonces, no es que, por ejemplo, lo que nosotros vivimos hoy en día como ciertos puntos en los cuales podemos tener diferencias, solamente se da con la iglesia evangélica. Eso también uno lo veía en los primeros siglos. Pero en los primeros siglos se establece un credo que es llamado el credo apostólico, que es lo que creían los padres de la iglesia y las iglesias locales en aquel entonces. Y esto es el fundamento de nuestras creencias. Toda iglesia histórica tiene que saber creer esto. No puede estar apartada de esta enseñanza. Y esto nos une hoy en día, y quiero que se entienda bien esa unión, para que después no me vaya a decir, hermano Jorge, ¿qué dijiste? Pero póngame atención. Esto nos une con la fe histórica de la Iglesia Católica Romana y las iglesias orientales, las iglesias ortodoxas, que nacen también en los primeros siglos por el testimonio apostólico. Nos une a esas iglesias porque vienen de una fe histórica. No nacen ahora, nacen de una fe histórica. Y a esto le denominaron los padres apostólicos el credo de los apóstoles. Y si usted fue católico romano o participó de las iglesias católicas romanas, usted va a saber que la iglesia católica romana relata esto. Todas las misas, ellos relatan esto. Y dicen, creo en Dios Padre Todopoderoso, y si se va a dar cuenta, usted también lo cree, yo también lo creo. Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, el Evangelio, ¿cierto? Descendió al infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar, o sea, su segunda venida, a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, que es denominada católica, pero aquí no se está refiriendo a la romana específicamente, sino que a todas las iglesias como cuerpo espiritual. Católico significa universal, para que se entienda, todas las iglesias, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Este credo, todas las iglesias históricas lo tienen que saber creer. Nadie se puede apartar de esta verdad. Vuelvo a insistir, esto no pertenece solamente a Roma, no pertenece solamente a la Iglesia Católica Romana. Esto pertenece a todas las iglesias históricas del cristianismo, desde sus inicios. El teólogo Albert Mohler dice lo siguiente, y que hace mucho sentido en esto. Todos los cristianos creen más de lo que abarca el credo de los apóstoles, pero ninguno puede creer menos que eso. Esto es la base. Y desde acá nosotros edificamos. Si hay alguien que me dice que Dios no es todopoderoso, se está apartando de la fe. Si alguien me dice que Jesucristo no murió por los pecados, se apartó de la fe. Si alguien me dice que Jesucristo no se encarnó y no nació de una virgen, se apartó de la fe. Si alguien me dice que Jesucristo no ascendió a los cielos, se apartó de la fe. Esto es base. Entonces se da cuenta que vamos poniendo pilares que nos permiten y murallas que nos permiten el tener una edificación, pero a la vez también nos separa de ciertas enseñanzas falsas. Así que esto nos permite una unión y diálogo entre las iglesias históricas. Mis amados, si alguien le dice, no, pero tu iglesia nació en 1500 con Martín Lutero, está equivocado. Nuestra iglesia nace en Pentecostés. ¿Sí?
Nosotros, con el credo apostólico, estamos ligados a las iglesias históricas. Solo que en el tiempo de Lutero lo que se generó fue que la Iglesia Católica Romana se apartó de ciertas doctrinas que son fundamentales en el cristianismo histórico. Y ya eso lo vamos a estar viendo más adelante. Pero es muy importante el poder entender esto. Esto es fundamento. Cualquier iglesia que no crea en esto está cayendo en el sectarismo. Es una secta. Muy bien. Recuerde, el que si tiene alguna pregunta la puede anotar y la vamos hablando. ¿Qué más creemos a nivel de iglesia? Esto es parte del fundamento antes de poder irnos a nuestra declaración, que lo vamos a ver muy resumido al final y después vamos a estar desglosándolo en las siguientes clases, del por qué creemos y decimos creer lo que creemos. Pero esto es parte del fundamento. Recuerde que el credo apostólico nos une a las iglesias históricas, ¿sí? Las 5 solas de la Reforma Protestante nos desligan de la Iglesia Católica Romana. Y esto es el fundamento también importantísimo de nuestras creencias. Las 5 solas de la Reforma Protestante. Esto es el resumen de las bases de la Reforma Protestante. Y nos identifican a nosotros también como iglesias evangélicas o iglesias protestantes que protestaron contra enseñanzas que se estaban apartando de la verdad bíblica. ¿Ya? Muy bien. ¿A qué nos referimos con esto? Estas son las escrituras, estas son como frases que se mencionan en latín porque se utilizaban en ese tiempo, pero es solo la escritura. Nos estamos refiriendo a que la Biblia es la única autoridad infalible, la única autoridad infalible en términos de fe y en términos de conducta. ¿Sí? Es nuestro fundamento, la escritura. Es la máxima autoridad, y esto es súper importante el poder entenderlo. No es que nosotros no creamos en una tradición, no es que nosotros no creamos en una autoridad de nuestros pastores, de declaraciones de fe, de confesiones, nosotros creemos en esa autoridad. Claro que sí, creemos en una tradición histórica, creemos en eso, pero toda tradición, toda confesión, toda enseñanza se sujeta y se subordina a la sola escritura. Es la única autoridad infalible. Y esto lo vamos a estar viendo en la segunda clase. Vamos a estar desglosando un poco esto. Sola fide, que es sola fe. La salvación es solo por la fe en Jesucristo. No es por medio de las obras, no es por cuánto tú puedas llegar a hacer en este mundo, no es por cuánto tú puedas llegar a diezmar o poder obrar en sí mismo. La salvación viene solo por la fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe, Romanos 5.1, tenemos paz para con Dios. Sola fide. En aquel entonces, la Iglesia Católica Romana, en 1500, ya venía hace unos años atrás, estaba diciendo que tú podías llegar a obtener la salvación, no solamente por medio de la obra de Jesucristo, que ellos creen en eso, sino que tú también le añades lo que tú puedes llegar a hacer. Entonces, ¿por qué se genera esta protesta en ese tiempo? Porque tú estabas pagando por la salvación, las indulgencias. Entonces, es la fe en Cristo, pero a la vez también tú podías pagar para que incluso, que es la creencia que tiene mucho la Iglesia Católica Romana, para que tu familiar saliera del purgatorio, cuando estaba purgando sus pecados. Entonces, tú pagabas por tu salvación. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que muchas personas, porque no fue solamente una reforma, fueron varias reformas, muchas personas empezaron a protestar, pues decían, no, la escritura no dice eso. Y monjes, sacerdotes de la Iglesia Católica Romana, generaron esta protesta para poder volver a la escritura y poder decir, la escritura es la autoridad, el Papa se tiene que saber subordinar a esto y la salvación viene solamente por la fe en Jesucristo, no por el pago de ella, ¿sí? Monetariamente. Sola gracia es un regalo inmerecido del Señor. Solo la gracia, Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación viene por la gracia otorgada por el Señor, no es del hombre. Por eso la salvación
viene de Dios. Jonás 2:9, la salvación es de Jehová, no es de nosotros. Todo tipo de religión a ustedes les va a estar predicando que tú tienes que hacer esto, te tienes que incorporar, tienes que saber servir, tienes que ser parte de nosotros para poder obtener el resultado de la salvación. El cristianismo es diferente. Es Dios buscando al hombre para sacarlo de su estado de esclavitud al pecado y darle un corazón nuevo, darle nuevos afectos y hacerlo parte de su familia. La salvación es por gracia, es un regalo inmerecido de Dios. Solus Christus, solamente por medio de Cristo. No por medio del Papa, no por medio de los sacramentos que uno tiene que saber, por ejemplo, el sacramento del bautismo o el sacramento de tener que estar comulgando la hostia, que es lo que se hacía en la Iglesia Católica Romana. No, solamente por medio de Cristo. Yo no les voy a añadir nada más a quién es su persona y su figura. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino, verdad y vida fuera de nuestro Señor Jesucristo. Así que de la única manera que nosotros podemos llegar a tener acceso al Padre es por medio de Él. Y soli Deo Gloria, que significa solo a Dios sea la gloria, que la salvación del hombre, en la salvación de este mundo, solamente le pertenece a Dios la gloria, no se la lleva el hombre. Este fundamento es lo que comparten todas las iglesias protestantes y evangélicas que ya hemos mencionado: bautistas, presbiterianos, anglicanos, alianzas cristianas, metodistas, pentecostales. Todos creemos en esto, ¿sí? Las 5 solas de la Reforma protestante. Y esto nos separa, nuevamente ponemos una pared ahora de las iglesias católicas romanas y ortodoxas. ¿Ya? Muy bien, seguimos. No sé cómo estoy en horario. Ya, vamos bien. Perdón. Declaración de fe de mi habitación iglesia. Este es el resumen y esto es lo que muy probablemente vayamos a estar firmando el día de mañana, que ya lo hemos conversado también con otros pastores y que tenemos todo como para poder hacerlo, y creo que eso entraría en un compromiso de este tipo de enseñanzas. Lo vamos a leer en conjunto y todas las demás clases van a ser en base a esto. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué creemos de la Biblia? Creemos en la suprema autoridad de las Sagradas Escrituras, las cuales Dios inspiró a hombres para que revelasen su voluntad. Estas escrituras, compuestas por 66 libros, son inerrantes, infalibles y suficientes para guiar a la Iglesia en todos los asuntos de fe y conducta. Creemos en la Trinidad. Somos trinitarios. Ojo acá, cualquier persona que se aparte de estas enseñanzas, hablando de la Trinidad específicamente, se ha apartado de la fe bíblica y la fe histórica. Creemos en un solo Dios verdadero, que existen 3 personas iguales y eternas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una de estas personas desempeña roles específicos en el plan redentor, pero en esencia son uno, dignos de adoración, alabanza y obediencia como el único Dios vivo y eterno. Creemos en eso. Creemos en Dios Padre. Creemos en Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, creador del cielo y de la tierra, todopoderoso y soberano sobre toda creación. Aunque trascendental e independiente, o sea que Él está fuera completamente de su creación, de su obra, en su amor se acerca al ser humano deseando que éste sea parte de su pueblo mediante la obra redentora de Cristo. Creemos en Jesús. Creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, Señor y Eterno, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, nació de la Virgen por obra del Espíritu Santo para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Su vida sin pecado y su muerte sustitutiva en la cruz, donde cargó el justo juicio que merecían los pecadores, nos ha otorgado la salvación y el acceso al Padre. Resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y se le ha dado toda autoridad. Hoy Él intercede de manera continua y personal en los cielos, aguardando su segunda venida en poder y gloria. ¿Se da cuenta que esto tiene mucho que ver con el credo apostólico de lo que estuvimos leyendo delante? Espíritu Santo. Creemos en la persona del Espíritu Santo, quien es Dios, al igual que el Padre y el Hijo.
enviado para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Él regenera, sella y santifica a los creyentes, transformándolos progresivamente a la imagen de Cristo. Asimismo, afirmamos que los dones espirituales, y esto es importante porque lo vamos a estar viendo el día de mañana, afirmamos que los dones espirituales otorgados por Él de manera soberana son para la edificación y perfeccionamiento de la iglesia. Estos continúan, porque hay iglesias que consideran que no continúan y que son hermanos en la fe, ¿ya? Porque son secundarias, aquí estamos en lo secundario, ¿ya? Que consideran que no continúan, nosotros sí consideramos que continúan y vamos a estar mostrando la respuesta de eso. Dice, asimismo afirmamos que los dones espirituales otorgados por Él de manera soberana son para la edificación y perfeccionamiento de la iglesia. Estos continúan manifestándose en la actualidad hasta la segunda venida del Mesías. ¿Ya? Muy bien. El hombre. Creemos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y destinado a disfrutar de su presencia. Sin embargo, al desobedecer el mandato divino, el hombre trajo consecuencias catastróficas para sí mismo, la humanidad y la creación, introduciendo la muerte espiritual y física. Así, todo ser humano nace en un estado de separación de Dios, muerto en delitos y pecados, con una voluntad esclavizada y en incapacidad de salvarse por sus propios medios. Salvación. Creemos que la salvación es un don gratuito de Dios, alcanzado por la obra redentora de Jesucristo y no por mérito de nuestras obras. Por medio de la fe en Él y el arrepentimiento somos justificados y posteriormente santificados por la obra del Espíritu Santo, quien trabaja en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo. Las buenas obras son la manifestación, porque ojo acá, no es que nosotros desechemos las buenas obras, sino que nosotros no estamos haciendo partícipe a las buenas obras de la salvación, sino que es el fruto, es la manifestación de una salvación. Entonces dice, las buenas obras son la manifestación de una vida transformada, fruto de la gracia recibida. Todo aquel que ha nacido verdaderamente, que ha sido verdaderamente regenerado, ha recibido al Espíritu Santo que lo transforma en una nueva criatura y por su naturaleza dará fruto de salvación y perseverará en ella. Vamos a estar hablando también de esto en una clase. Va a perseverar en ella. Si realmente obtuvo la salvación, esa persona va a perseverar. Quien ha sido justificado por consecuencia será santificado hasta el día de Jesucristo. Y lo vamos a estar hablando más adelante. Iglesia. Creemos en la Iglesia, la esposa de Cristo, redimida por la sangre de su Hijo, llamada a reflejar su imagen y a cumplir el plan de Dios sobre la tierra. La Iglesia está compuesta por aquellos que han sido salvados por gracia y han puesto su fe en Jesús. Su cuerpo espiritual, toma atención aquí, su cuerpo espiritual se extiende a lo largo y ancho de todo el mundo, abarcando diversas culturas y denominaciones. Nosotros no creemos que somos la última Coca-Cola del desierto y que somos la única iglesia. No, 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 no. Eso entraría en un sectarismo. Consideramos que la iglesia se extiende de manera espiritual a lo largo de toda cultura y toda denominación, pero siempre fundamentado en las enseñanzas bíblicas e históricas del cristianismo, siendo nombrada como columna y baluarte de la verdad. Bautismo. Creemos en la ordenanza del bautismo instituida por nuestro Señor Jesucristo, para todos aquellos que confían en Él, como Señor y Salvador. Este acto no confiere salvación. El bautismo no te hace salvo, ¿ya? Sino que es una respuesta obediente a la gracia recibida, mostrando públicamente lo recibido de manera espiritual. Desde esta perspectiva, adoptamos la práctica del bautismo por agua o en agua, por inmersión, a quienes han creído en el Evangelio. A esto se le llama en la teología, somos credo bautistas. La persona cree y se bautiza. Cree y se bautiza. Hay ciertos hermanos de otras denominaciones que son hermanos en la fe, que son de doctrinas secundarias, que ellos bautizan niños también. No de la misma forma que la Iglesia Católica, pero que también bautizan niños y tienen todo un aspecto teológico del por qué lo hacen. Y de hecho, aquellos que investigan es bastante lindo del por qué lo hacen. O sea, tiene una connotación muy profunda de un compromiso que se adquiere con el niño desde el aspecto del pacto de familia, pero ellos tienen toda su teología en eso. Nosotros consideramos que la persona tiene que creer, que tiene que ser consciente para poder proceder al bautismo. Muy bien. Cena del Señor. Creemos en la institución de la Cena del Señor ordenada por Jesús
como recuerdo de su sacrificio redentor y anuncio de su segunda venida. En la celebración de este sagrado misterio, el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo, simbolizando la unión espiritual entre Él y su iglesia. Nosotros también consideramos de que hay un misterio en la cena del Señor, cuando la celebramos, por eso también se le da mucho énfasis en esto, en que hay una especie de unión espiritual con nuestro Señor, con esta institución de la cena. Complementarismo parcial. Esto a lo mejor puede sonar ya como un término un poco más novedoso. ¿Qué es el complementarismo? A diferencia, hay dos líneas, esto ya entramos en doctrinas secundarias por si acaso, pero es importante establecerlo en una doctrina de fe. Vamos a ver la línea del igualitarismo y el complementarismo. El igualitarismo considera que tanto hombre y mujer son exactamente iguales en todos los roles a nivel de iglesia. Exactamente iguales. En cambio, el complementarismo lo que considera es que son complementarios. Así como en la familia es complementario el hombre y la mujer, nosotros también consideramos y somos parciales en eso, en que el hombre y la mujer tienen roles establecidos en la escritura. ¿Ya? Así que somos complementaristas parciales. Según la revelación bíblica, ahí nos saltó una S, creemos que el hombre y la mujer son iguales en dignidad y valor ante los ojos del Señor. No hay diferencia en eso, pero fueron creados con roles complementarios. En el hogar y la iglesia, el hombre ejerce un liderazgo conforme al modelo de Cristo como cabeza de su cuerpo, sin menoscabar el papel significativo de la mujer tanto en el hogar como en la iglesia, quien también puede ejercer un rol de liderazgo y enseñanza, siempre en armonía con la enseñanza apostólica y la experiencia práctica del ministerio visto en la Escritura. Y eso lo vamos a estar explicando después del por qué creemos en eso, ¿ya? Por medio de versículos bíblicos y vamos a estar desglosando todo eso. Evangelismo y discipulado, creemos que el Señor ha encomendado a la iglesia la misión de proclamar el Evangelio a toda criatura y a todas las naciones. Este mandato abarca no solo la evangelización, sino también el discipulado y la formación de nuevos creyentes. O sea, para nosotros el evangelismo no es llegar y hacer actos sociales. Lo vamos a hablar también. El evangelismo conlleva mucho más. Tiene que ver con el alma de la persona. Entonces, vamos a ayudar en lo temporal, pero también vamos a apoyar en lo eterno. Este mandato abarca no solo la evangelización, sino también el discipulado y la formación de nuevos creyentes, integrándolos activamente en el plan de Dios hasta el regreso de Cristo. Y por último, segunda venida. Creemos en el regreso físico y visible de Jesucristo en gloria para instaurar su reino sobre la tierra. Nuestra perspectiva escatológica es premilenial histórica. ¿Ya? Esto tiene un término teológico, está fundamentado escrituralmente y en la teología es muy respetada nuestra postura, para que lo sepan. Premilenial histórica, reconociendo eventos precedentes a la segunda venida, tales como la predicación del Evangelio a todas las naciones, una gran tribulación que culminará con el arrebatamiento de la iglesia, la aparición del hombre de pecado, un significativo avivamiento en el pueblo de Israel y la instauración de un reino milenario. Estamos convencidos de que el regreso de Cristo es la bendita esperanza que mantiene viva y gozosa la iglesia, pero a la vez será un día grande y terrible para las naciones al ver regresar a un juez que juzgará con justicia. Así que va a ser un día precioso para la iglesia, pero a la vez también va a ser un día grande y terrible para la humanidad, que no se encuentra en Cristo. Así que todo esto lo vamos a estar desglosando en las siguientes clases del por qué nosotros creemos eso y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Muy bien. Voy a dejar de compartir y vamos a finalizar.